Adelante, doctora, por favor. Su micrófono. Bienvenidas y bienvenidos al Museo de la Mujer, centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Este miércoles tenemos un nuevo ciclo de viaje al interior de los libros. Tenemos una mesa muy rica que es Poetas desde los márgenes, en donde participan María Concepción Bautista, Irma Pineda y Celerina Sánchez. Agradecemos al Museo de la Mujer, a la Federación de Mujeres Universitarias y de manera particular a la doctora Patricia Galeana por este espacio para la difusión de la poesía de las mujeres. Antes de darle la palabra a las invitadas, voy a leer sus semblanzas. María Concepción Bautista es escritora, poeta, artista visual maya tzotzil. Ha participado en diversos recitales de poesía, así como en exposiciones pictóricas individuales y colectivas. Su obra poética ha sido incluida en diversas antologías y revistas nacionales e internacionales. Así también publicada en otros medios impresos y electrónicos nacionales, también internacionales. Autora de muchos poemas, poemarios, como Bajo las alas de la golondrina, Cuando el agua corre, las mazorcas cantan, El canto de las almas, Espíritu de la naturaleza, y es autora también del ensayo Bétic, Sendas, con una mención honorífica de DEMAC 2023. Premio Mujer Líder Pueblos Originarios 2025. Su obra ha sido traducida en alemán e inglés. Por su parte, Irma Pineda nació en Juchitán, Oaxaca, poeta y traductora zapoteca. Profesora en la Universidad Pedagógica Nacional, estudió la licenciatura en Comunicación y la maestría en Educación y Diversidad Cultural. Ha participado en diversos encuentros internacionales de literatura y poesía, como el Congreso sobre Oralidad y Literatura, el Festival Mundial de Poesía en Venezuela, el Festival Internacional de Poesía en Medellín, Colombia, entre otros. Fue presidenta de la Asociación de Escritores de Lenguas Indígenas y su obra aparece en diversas antologías como Flor de la Palabra, los 43 poetas de Ayotzinapa. Asimismo, Celerina Sánchez es narradora, poeta, traductora y promotora cultural originaria del Mesón de Guadalupe, municipio de San Juan Mixtepec, distrito de Santiago Justlahuaca, Oaxaca. Es hablante del mixteco y español, licenciada en lingüística por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENA. Incursionó como narrador oral en 1993 y como poeta en 1997. Sus poemas se han publicado en diversas antologías y revistas. Ha sido becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Ha participado en numerosos eventos poéticos en México y en el extranjero, entre los que se cuentan Mujeres de su Palabra, Chicanas and Indigenous Humans, Testimonios en la Universidad de San Antonio, Texas. El Encuentro de Mujeres Indígenas en el Arte, Sueños y Realidades en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Hermosillo, Sonora, Guadalajara, Jalisco, Veracruz. El Segundo Congreso Internacional de las Lenguas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. La primera reunión de análisis de la lengua mixteca y propuesta para su rescate, difusión e implementación escolar en la Universidad Tecnológica de la Mixteca, en Huajuapan de León, así como en eventos de narración oral en mixteco, en el Museo Móvil El Papalote, además de diversos congresos de la lengua Tunyunsabi, entre otros muchos foros. Del 2004 al 2007 fue locutora del programa Perfiles Indígenas en Radio Ciudadana. En el 2006 obtuvo el primer lugar en el quinto encuentro de poesía de lenguas indígenas. Desde 1988 es promotora del pueblo Nunsabi.
Bienvenidas Irma, María Concepción y Celerina. Es un honor tenerlas con nosotros. Bueno, Muchas gracias, saludos. bueno, pues quisiera yo empezar la sesión con algunas preguntas y me gustaría mucho que me platicaran, no sé si empezamos con Irma, luego con Celerina y luego con María Concepción, sobre cómo se hizo este libro, qué contiene y un poco del proceso creativo del poemario que cada una va a presentar. Adelante, Irma. Muchas gracias, querida Gela. Pues un gran abrazo para mis amigas Celerina, para María Concepción. Qué gusto encontrarnos, aunque sea de manera virtual. Y pues muchas gracias al Museo de la Mujer por este espacio. Y respecto a la pregunta, fíjate que el libro que pues comentamos, que en español se llama La nostalgia no se marcha como el agua de los ríos, es un libro que nació pensado y dedicado para las personas que viven el proceso de migración. Resulta que pues hace muchos años empecé a notar que en mi pueblo, de pronto, pues cuando preguntaba por alguien, resulta que ya se había ido, ¿no? Porque pues tenía que ir a buscar trabajo o para estudiar también, porque en mi generación tocó que pues no había escuelas de estudios superiores y entonces ya traía yo el tema de la migración, yo misma tuve que salir del pueblo para salir a estudiar, pero cuando yo regreso a mi pueblo a vivir me doy cuenta, ¿no? De que falta más gente porque se fueron a trabajar a los campos agrícolas del norte o cruzaron incluso la frontera y estaban en Estados Unidos. Y cuando yo preguntaba a sus familiares, siempre había esta historia de tristeza, de dolor, de nostalgia y al mismo tiempo esperanza, ¿no? Porque era como, pues se fue a buscar un mejor destino, fue a buscar trabajo, va a volver, vamos a estar mejor. Entonces, cuando empecé a buscar historias de migración, me doy cuenta que hablábamos o se hablaba de la migración como desde los datos estadísticos, ¿no? ¿De cuál estado es, decían, expulsor, ¿no? El estado expulsor de migrantes, o estados receptores, o porcentajes. Y entonces yo pensé que yo quería contar la historia de las personas que viven en el proceso de migración, pero desde el lado sentimental, ¿no? ¿Qué sienten los que se van, por qué se van, pero qué sienten los que se quedan también, porque son dos partes donde sí hay esperanza por una vida mejor, por alcanzar mejores condiciones, sea por el estudio, sea por el trabajo, pero también hay mucho dolor, ¿no? Porque hay la separación, hay el desconocimiento del destino al que te vas a enfrentar, porque es una apuesta y uno piensa que quiere creer que siempre le va a ir bien, pero pues también sabemos que no siempre es así. Entonces la angustia de los que se quedan, de pensar que puede ir bien cuando saliste, pero quién sabe cuántos peligros corres en ese proceso de migración, y también hay mucha angustia de los que están esperando. Entonces, bueno, un poquito, pues me puse a platicar con la gente, amigas, amigos que habían vivido el proceso de migración y sus familias o quienes se quedaban. Y a partir de eso nació este libro. Afortunadamente, pues ya publicamos en su edición bilingüe, español zapoteco, pero más recientemente también gracias al trabajo de Wendy Cole como traductora de mi obra al inglés, pudimos publicar una versión ya trilingüe, ¿no? Español, zapoteco, inglés. Entonces, bueno, por ahí va la historia del libro. Gracias. Interesante. Ahorita vamos a seguir platicando porque de verdad es un tema apasionante este asunto tanto de la migración como de las traducciones. Exacto. Severina, Severina, cuéntanos, por favor. Pues muchas gracias por la invitación, gusto en conocer a Gela y pues saludos a Irma, a María Concepción, qué bueno encontrarnos y aunque sea por este medio, como decía Irma. Bueno, yo voy a presentar, más bien es reedición del libro Inichi que salió en el 2013 con otra editorial, que con otra forma, y ahora la gente lo ha pedido mucho, por eso se reeditó, se aumentaron algunos poemas, y aparte es este libro. Aparte de esto, la compañera que lo ilustra es
Cocoyotzin Prieto, que es de allá de la zona Ñusabi, Mixteca, de Tlaxiaco, y que también hace una versión hermosa de esta reedición del libro que se trata Iniichi. No le quise poner la traducción, es un problema y yo creo que las compañeras lo saben, de que muchas veces no tiene uno que poner la traducción a fuerza, pero yo sigo insistiendo que tiene que tener esa, aunque sea esa inquietud de que se llame Iniichi y la gente le nazca como esa curiosidad. Este libro, bueno, la primera edición pues fue como de componentes de poemas escritos desde 1997 hasta en el 2011, 10 por ahí, cuando se hace una compilación y en realidad cuando yo veo como que todos los poemas que yo quise juntar hablan de este proceso de andar en la vida, no solamente del camino, sino en sí del proceso de la vida. Y la traducción más o menos es como la esencia del camino. Y quise dejarlo así, ¿no? Ha sido como muy inquietante, sigo luchando porque mis libros se queden así, no me los dejan, pero bueno, este es un libro que quiero mucho. Ninguno ni la nueva, la primera reedición creo que no hace tampoco competencia con este libro. No, no estoy a ver qué es el libro mejor. Cada uno tiene como sus propias características, su propio ser y además esta parte de la ilustración ahora pues viene a ser como otro libro, aunque muchos de los poemas del primer libro vienen aquí y decidimos aumentar algunos poemas. Y que bueno, ¿y de qué tratan estos poemas, no? Estos poemas hablan del camino, del proceso de la vida, muerte, y que vamos siendo al final de cuentas en el tiempo, en el espacio, sin mirarnos, que eso es el proceso de la vida, es el camino al que atravesamos y me parece importante haberlo plasmado en este poemario, ¿no? Y que ahora estamos reestrenándolo y pues a mí me da mucho gusto presentarlo aquí con ustedes y que pues ojalá que algún día lo puedan adquirir. Sí, Gracias. claro. Eh, Creo que, no sé, pero parece ser que María Concepción, ¿estás por ahí, María Concepción? De repente te perdí, pero ya está. Sí, María Concepción, ahora platícanos, por favor, sobre el libro que estás presentando ahora. Muchas gracias a todos, a todas quienes nos estén viendo. Saludo también a mis compañeras poetas, Irma Pineda, Celerina, eh, Kela, gracias por la invitación y agradezco el espacio del Museo de la Mujer. Pues este libro, El canto de las almas, Ejimochuelatic, es un libro que se encuentra escrito en tzotzil y en español, y es un libro que honra la memoria de los muertos. Es un libro que trata sobre la cosmovisión y la trascendencia espiritual desde la visión tzotzil. Y se encuentra escrito en versos libres. Es un poemario que está inspirado en este contexto, escrito primero en lengua tzotzil, traducido al español, y en ella se encuentra la musicalidad de la lengua maya tzotzil, expresa la filosofía, la cosmovisión, la simbología de mi pueblo desde un enfoque metafórico poético en el que en el poemario hablan los muertos. O sea, se le da voz a los que han trascendido desde esta espiritualidad, desde esta cosmovisión. Eso es lo que trata básicamente el libro El canto de las almas. Muy bien. Yo antes de que lean un fragmento de su obra, estaba pensando ahora que las escuchaba y dije, les voy a preguntar, ¿cómo escriben en tzotzil, por ejemplo, en tu caso, en la lengua originaria, o escriben en español, o son completamente bilingües,
¿O cómo es su proceso creativo? Porque creo que también ustedes son ya bilingües de nacimiento, no sé si sea así. También ya para mí podría decir que ya son como intelectuales indígenas, ¿no? Porque vienen de los pueblos originarios, pero ya tienen una carrera académica, ya han participado en diferentes espacios fuera de su contexto. ¿Cómo han vivido eso? No sé quién quiere empezar. Puede empezar la que quiera. Pues en el caso mío, escribo en ambas lenguas, también por posicionar el idioma eh, en el que pertenezco, ¿no? O sea, en el que siempre he crecido para visibilizarlo de alguna manera, porque creo que no, ahorita actualmente no ha ganado territorio, o sea, no se ve tan visible. Entonces me parece importante mencionar esta parte, contextualizar, colocar, visibilizar el contexto lingüístico y cultural en el que yo misma estoy creando, ya sea en la poesía, en la pintura, en otra área que pueda hacer desde este aspecto. Muy bien. ¿Y tú, Celerina, cómo vives esta pregunta? Pues bastante compleja porque, bueno, eh, yo fui monolingüe hasta los 9, 10 años, después fui aprendiendo el español y para mí fue un proceso muy duro poder empezar a escribir. Quiero decir que yo empecé a escribir casi a los 30 años y aparte de eso, no sé si las compañeras, pero al menos yo sí fui autodidacta porque no había libros, no había textos, no, en mi lengua, o sea, no había ningún referente, sino apenas estaban trabajando, ahora que es la Casa de la Lengua Tuñusabi, que es la Casa de la Lengua de la Lluvia, conocido como el Mixteco. Yo empecé a escribir más bien por necesidad de expresar desde la lengua, ¿no? Yo desde chiquita me gustó la poesía, pero yo nunca lo planteé como, lo voy a hacer en mi lengua, porque en la primaria cuando yo entré fue muy complejo, porque a mí me prohibieron hablar la lengua, y entonces cuando más tarde yo me doy cuenta que tengo una potencialidad para hacerlo desde mi lengua, me enfrento con la problemática de que pues no sabía leer ni escribir en mi lengua, solo hablarlo. Y entonces en ese proceso empiezo a escribir y que cómo escribo, pues lo tengo que hacer desde estos dos pensamientos, porque muchos nos han preguntado, ¿y en qué escribes? Si es original, entonces lo estás haciendo desde tu lengua, y si no, pues entonces ya tiene. Pero yo me pregunto, si todos los procesos que nosotras hemos vivido ha sido en el castellano, nos hemos sentido obligadas, en mi caso me sentí tan obligada a hacerlo en mi lengua, había una necesidad de hacerlo desde la lengua y era una lucha constante porque yo escribía en mi lengua y a la vez iba aprendiendo a leerlo y mi lengua es tonal, mi lengua es nasal, mi lengua es glotal. Enfrentarte con todos esos que ni tampoco sabía que eso tenía una lengua, por eso me fui a estudiar lingüística, porque yo empecé a escribir mucho antes de estudiar, no tuve la oportunidad de estudiar hasta en el 2004, cuando entré, 2004 entré a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y que además me brinqué la prepa, porque no cursé la prepa, sino lo hice en un examen y me fui. Pero eso lo pagué caro porque pues había cosas que obligatoriamente te enseñaban en la prepa y pues yo era así como el doble proceso de hacer la prepa, hacer la universidad y había cosas que yo no entendía y que tampoco me resolvieron mucho, ¿verdad? Pero me ayudó para poder empezar a entender la problemática que yo estaba enfrentándome con la lengua. Y luego a la vez, pues ya conocí a los de la Casa de la Lluvia que estaban trabajando por hacer una gramática más formal, y entonces ahí me fui involucrando en realidad en el proceso de escribir, pues a más bien yo me aferré a que había una necesidad de hacerlo desde la lengua,
¿no? Aunque a la hora de traducirlo era otro cotorreo porque no quedaba, o sea, quedaban cosas muy raras y esas cosas yo no lo sabía, pero después ya fui entendiendo que ninguna lengua puede traducirse literalmente, pero aparte había una necesidad de decir, ¿saben qué? Mi lengua sí se escribe, mi lengua sí se hace poesía, porque en mi época, estoy hablando de los 80s, 90s, cuando nos decían, ay, es que tu dialecto es bien pobre y ni se escribe, ni historia, no tiene literatura, no tiene no sé qué. Y yo decía, yo les voy a demostrar que sí, ¿no? Entonces trataba así como hacer lo más abstracto que pudiera yo encontrar. Y luego los otros me criticaban, ¿no? Entonces, eso no es indígena, porque quién sabe qué estás diciendo, ¿no? Pero era una lucha en la que yo me fui encontrando y también entender que pues yo soy intercultural, ¿no? De Sí, tanta teoría que se han metido en la cabeza que dice la interculturalidad. Quienes realmente lo hemos vivido somos los indígenas, ¿no? sí, Porque nosotros somos los que tuvimos que aprender la lengua, los que tuvimos que aprender a movernos en esa cultura y a la vez entender nuestra propia cultura con un peso de racismo profundo que veníamos cargando, ¿no? Entonces, ha sido como muy complejo, pero también satisfactorio a estas épocas porque empiezan también, yo veo a las más jóvenes que empiezan a escribir y me da gusto porque pues ya nos están enfrentando como todo lo que pasamos en los años 80, 90, todavía yo creo que a Irma le tocó ese colazo, ¿no? Aunque ella, yo he oído que ella sí tenía un poco más de literatura, porque tiene que ver con un proceso histórico también de cada cultura, ¿no? En el caso de los Dijazá, pues tenían como una lucha que se viene dando desde los 60 y eso mina a que pueda haber un poco de literatura en esa lengua. En nuestro caso, ¿no? En nuestro caso más bien fue como demasiada discriminación y la gente que se lo cree, pues. sí. Sí, sí, sí. Y bueno, cada persona tiene una historia en particular, ¿no? Entonces sí es complicado también. Irma, Sí, fíjate que en mi caso, como bien decías, más bien me tocó ser la generación más bilingüe, ¿no? En mi casa se hablaba tanto zapoteco como español, pero en el barrio donde yo crecí, salía de la casa y casi todo era más monolingüe en zapoteco. La gente, pues, vendía, compraba, conversaba solo en la lengua, ¿no? El dichazá. Y las infancias, pues todas ahí eran más de jugar y de pelear en zapoteco. Y entonces eso me ayudó mucho para fortalecer la lengua, aunque pues yo sabía un poco de español, pero cuando yo migro, me doy cuenta que el español que yo conocía o que yo sabía era un español muy regional, ¿no? Que mezclamos con muchas palabras de nuestra propia lengua o que zapotequizamos o que hablamos un español como más bien traducido de la lengua, ¿no? Recuerdo frases como para decir que alguien te quiere engañar, tú dices, me quieres jugar mi cabeza, ¿no? Porque es una traducción literal. Entonces, como ese tipo de cosas que hablábamos en español, pero realmente hablábamos un español pensado desde nuestra propia lengua. Y de eso me di cuenta hasta que llego al centro del país para estudiar y me doy cuenta que mi español es diferente, ¿no? Y entonces cuando me doy cuenta que tengo que aprender un español más del centro, también pues me pasó un poco lo que cuenta Celerina, ¿no? Que pues la gente se da cuenta que no hablo como los demás o que no tengo la misma cultura y hay un proceso fuerte de discriminación, de racismo. En mi caso, pues refugiarme en el silencio porque pues había mucho racismo enfrente, pero un silencio que buscaba aprender, ¿no? Buscaba aprender del mundo y buscaba aprender a dominar una lengua que no era mi lengua más cotidiana, aunque la conocía y aunque tenía contacto con ella, pero no era mi lengua más cotidiana. Y entonces, pues en este proceso a mí me pega la nostalgia y justo como ya estaba fuera del pueblo, yo decía, no quiero que se me olvide mi lengua, no quiero dejar de hablarla, pero no tenía con quién hablarla porque llegué a un lugar donde nadie más hablaba el dichazá, ¿no? Y entonces fue que empecé a escribir de manera bilingüe.
cuando estaba chica en el pueblo, pues sí escribía algunos cuentitos, escribía, pero sentí la necesidad de aferrarme al lenguaje de Yaza por la migración y por la nostalgia, y no quería que se me perdiera, ¿no? Entonces, pues también no tuve clases de quién me enseñara a escribir en mi lengua. La ventaja es que entre los zapotecas del Istmo hay una tradición más larga de literatura. Antes que mi generación, pues ya publicaban dos, tres generaciones antes, ¿no? Desde finales del siglo XIX ya había algunas publicaciones. Y entonces también el zapoteco del Istmo tiene desde 1956 un alfabeto práctico. Y eso me ayudó, aunque yo no tenía un alfabeto y como no había internet en esa época, estoy hablando de finales de los 80, mi lugar de aprendizaje eran los libros que habían publicado otros autores, ¿no? Como Víctor Terán, Macario Matus, Víctor de la Cruz. Yo buscaba, para saber cómo escribir una palabra, buscaba casi palabra por palabra en sus poemarios. Y así fui aprendiendo y me fui aferrando a la lengua, ¿no? Entonces, escribo generalmente desde mi lengua, luego traduzco al español, aunque a veces, como lo que hago es que abro un cuadro en la computadora y los voy poniendo en paralelo, a veces ya voy de una lengua a otra, ¿no? A veces reviso y no me gusta mucho la traducción, pero me doy cuenta que es desde el origen, entonces me regreso a cambiar la versión en Yazá y luego voy jugando con las dos versiones, entonces digamos que parte de la lengua, de una idea de la lengua, pero en el camino pues se entrecruzan, ¿no? Los lenguajes, así hago. El micrófono, querida Gela. Perdón. Sí quisiera para seguir charlando esto que es muy interesante, ¿no? Podríamos alargarnos mucho, tengo muchas preguntas, pero quisiera escucharlas un fragmento de su libro que elegimos para esta ocasión y que pudieran empezar también como quisieran. Si quieren, María empiezo. Ay, sí, yo. Celerina, ya también te pasó como a mí, teníamos apagado el micrófono. Sí. Voy a leer. Ko tu mi tu sita chango niña aso iniyu. Ra chinchi nyando o iniyu. Ta indu sayu tu ko. Ra yeyu nunyu uyo. Chakwendi ijibi yo o. Ndatu ra tiniyu ako anko ichan. Ichan isa. Qui mi tu nyainga shina. Ra kwendi ri dikiso ingai. Tantako nuntu. Ame kuña ini. Chasta come. Wekuni yu kunche nishikanta jibi. Rimitu sho ye yo o. Chavichi qui sho takuni. Nyatsana a qui ina inin nyatsita manchasanu ini. Rasai nyando o zituni yu o tono nivi nyaku. Chantanduku. Jitaku. No va a yeyu yo o. Sin respuesta. Mi canto es un vacío que anima a la soledad bajo el árbol más frondoso de mi existencia en esta tierra. Eternidad que no termina tras el amanecer del futuro que no existe. El mañana es una ilusión que no concluye porque se presenta cada día tras el despertar. Quizá es la envidia de mi propio ser en abandono que no quiere darse cuenta de la realidad que la vida es solo un instante y hoy es el rescoldo del ayer. El pasado es un fantasma que recorre mi sangre, que flagela mi consciente bajo la estirpe humana, tratando de buscar el sentido a la existencia. Muchas gracias. Pues un doble regalo, por un lado, pues la poesía en español y por el otro lado los sonidos, ¿no? Los sonidos que como bien dice son guturales y que le dan pues un ritmo diferente también a la lectura, ¿no? Ahorita vamos a platicar de lo pero vamos a escuchar ahí a Irma, por favor. Gracias.
gendare da silun. Yene gendare da silun nasci, niruni nasissi gendabiani. Gendaruciti squidi lunesagici, gendaritti tenani vegne, ripigiasti ivi cosse guaci, ci nasci ghiecciacci ne ghiesciuva. Bindi birua sopehuela ci lasse, bisigani rici, stine riunda, ni bisiri hio uliti giasa, nella acaricia ni cutiba, ciosegola luluaci, guni guasha, bindasti y chalun. Recuerdos. Lleva los recuerdos dulces que aligeran la memoria, la risa de los niños en las calles del pueblo, los juegos en el lodo, el graznido de los anates en las tardes, el aroma del guichachi y del yeshuba. Amordaza al viejo sopilote de la nostalgia. Apaga sus gritos con los cantos que en zapoteco te enseñó tu madre. Cuéntale las leyendas que tu abuelo tejió para la tarde. Habla, suelta tu palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy oyendo los diferentes sonidos y la verdad para mí es muy agradable, ¿no? La parte, digamos, auditiva, que luego vamos a seguir platicando. María Concepción. Micrófono, no se oye. María Concepción, tu micrófono está apagado. Vamos a repetir la lectura. Smuil yik yanante, Shpokwan talajile, Chamen bektal takopal, Estoy muyel tachulbe, Muil atimol stu limurile, Akriosh yipskov, Slekutas tichulelale. Aroma. Aromáticas hojas bañan en la muerte, cuerpo inerte se eleva en el sagrado camino. Baño de aromas borra la culpa. Ritual, vapor que purifica el alma. Muchas gracias. Pues yo de las preguntas en lo que el público se anima a preguntar, porque es el momento muy interesante ahorita de poder tener este diálogo entre, pues entre el público y nosotras, ustedes, las poetas. Entonces yo quisiera preguntarles, ¿se han enfrentado ustedes a la pregunta de que cuando hablamos de que son culturas que no tienen una escritura, que son más bien orales? ¿Se han enfrentado a este asunto de pensar cómo lo hacen llegar esta poesía a los pueblos? Porque me imagino que muchos de los habitantes de cada uno de sus pueblos no saben leer su idioma, ¿no? ¿Cómo lo enfrentas? Si pensamos también o lo enmarcamos dentro de esta reflexión de que pues se han ido perdiendo las lenguas, ¿no? Ha habido de verdad un índice de pérdidas muy fuertes, muy lamentable, y que con todo este proceso que hubo en muchos años de la castellanización, de hacer una nación unificada, ¿no? Pues sí, yo tengo estudiantes que hablan lengua materna, o el español como su segunda lengua, y una de ellas me decía ayer o antier que su mamá le contaba que cuando salía a trabajar ocultaba que hablaba la lengua porque era como una manera de discriminarlos si la veían hablar con la lengua materna. Entonces, que lo ocultaban toda su familia cuando salía, que trabajaban fuera, para no ser discriminadas, ¿no? Entonces, a ella le gustaba mucho escuchar la lengua fuera de la comunidad. Entonces, no sé cómo ustedes lo han vivido, esta situación. Si quieres yo, ay, sí, yo no sé si Adelante, Celerina, sí, adelante. Ay, yo,
bueno, yo desde mi proceso puedo contar muchas cosas. Hay una ignorancia tremenda también de nuestra propia cultura, porque esto se rompió, ante la invasión se rompe, y esta teoría que nos vienen manejando, porque yo al igual así me decían, como ya hace un ratito comentaba, no es que tu lengua no se escribe, no tiene historia, cuando los New Savis fueron los que inventaron la escritura. Cuando hay la cultura Ñusabi, conocido como los mixtecos, son los que contienen más de 8 códices, que son narrativas concretas, que no es la escritura que nosotros estamos pensando después de la invasión, no lo es, ¿no? Y que obviamente rompimos con esa tradición de escribir desde las iconografías. Entonces, creo que ahí sí hace falta reconocernos, autorreconocernos, esculcar nuestra propia historia y que no nos sigan contando esta historia de que no teníamos literatura, no teníamos escritura, no teníamos no sé cuántas cosas, ¿no? Y bajo eso decir, no vale tu lengua porque pues no tiene historia, porque no se escribía. Entonces, eso lo venimos cargando, pero esto es intencional, ¿no? La estructura social del Estado después de la invasión, eso es lo que quiso y nos lo metió hasta en los huesos. Lamentablemente hoy en día todavía la gente, estamos en el siglo XXI, en 2025, todavía sigo diciendo y todavía me encuentro a gente que está diciendo, hay como esos inditos que piensan, y yo no lo estoy diciendo como gente de a pie, lo dicen doctores, maestros de la universidad, o sea, ¿de qué estamos hablando? Y obviamente que cuando llegamos a la capital o a otras ciudades, en mi caso, cuando yo emigré a la Ciudad de México, la instrucción era no hables tu lengua, no digas que hablas una lengua, porque vas a ser pues ahora sí que el punto donde te van a lastimar, donde te van a agredir, donde te van a decir cosas, ¿no? Entonces, como decía Irma, al igual que yo llegué y el primer paso es quedarte muda, no hablar, no decir, porque corres el riesgo de que no estás hablando bien el español, pero eso se va a notar inmediatamente que hablas otra lengua, ¿no? ¿Cuántas veces yo me he encontrado a personas todavía hoy en día, dicen, yo no hablo ninguna lengua, pero ni siquiera están hablando bien el español? Entonces, eso me está denotando que hay un racismo profundo. Nos metieron la idea de que hablar una lengua mexicana, cualquiera que sea, es vergüenza, ¿no? Entonces, el tratar de escribir, el tratar de decir, sí se puede escribir con estas técnicas modernas, con estas herramientas modernas, porque esa es una herramienta, la escritura es una herramienta y que lo podemos usar, tan lo podemos hacer que aquí estamos, ¿no? Y que muchos hemos luchado y hemos sido autodidactas, porque al final de cuentas, cuando uno aprende a escribir y todo, pues es una sola vez, porque sabes cuál es la función de los signos, ¿no? ¿Qué hacen esos signos? Claro, hay muchas cosas que no empatan con todos los signos latinos, vamos a decir, pero ahí los vamos componiendo y que sí se puede escribir, claro que se puede escribir, pero hay una cosa aquí en nuestra mente que a muchos nos metieron, ay, es que está muy feo, es que está no sé qué, es que está difícil. Bueno, hubo alguien que dijo, ay, no, la lengua tuño sabe no se puede escribir así porque se ve muy feo. Y no estoy hablando de una persona que no sabe leer y escribir, sino una persona que estaba estudiando ya el Tuño Sabi y que salga con esa cosa de que, ay no, que no se escriba con esa letra, mejor le ponemos otra porque está muy feo. ¿De qué estamos hablando? Lo único que sí podemos denotar ahí es que hay un profundo racismo incrustado dentro de cada uno de nosotros, de los pueblos indígenas. No todos, pero hay una gran cantidad que sí. Y claro, por supuesto. Por supuesto que somos una sociedad racista, clasista, pero que también no, y analizamos las cosas de lo que llaman desde el eurocentrismo, ¿no? Desde los cánones occidentales. Y entonces, bueno, es complicado el tema, ¿no? Pero no sé qué piensas, Irma.
Sí, coincido con Celerina en esta parte dura que nos ha tocado vivir, ver y que desafortunadamente yo les contaba la historia hace 30 años, pero tampoco ha cambiado mucho ahora, ¿no? Lo que sí es que creo que la literatura está teniendo un papel importante en hacer que se reconozca y que se difundan las diferentes lenguas originarias, ¿no? Creo que esta posibilidad de que nosotras y otros compañeros también escribamos, estemos creando no solo literatura, ahora hay muchos jóvenes haciendo música, canciones en las lenguas, haciendo teatro. Ahora recientemente he visto una nueva generación de jóvenes, sobre todo mujeres, de comunidades, pueblos indígenas, haciendo cine, ¿no? Haciendo cine. Y todo esto ha sido muy, muy rico para las culturas originarias porque han permitido o están permitiendo la proyección de estas culturas y la proyección de sus lenguas, ¿no? El que nosotras escribamos un libro que ya no solamente se queda en nuestro pueblo, sino que viaja y va a otros lados, da a conocer esta cultura. Ahora, también es cierto lo que decías, ¿no? Al interior de nuestros pueblos es un poco complejo que nos lean, porque ciertamente la escuela no nos enseña a leer y escribir en nuestras lenguas originarias, pero ahí hay maneras de salvarlo. Mi caso, y he visto que el caso de muchas compañeras también, son, por un lado, las lecturas públicas, ¿no? Pues afortunadamente, pues entre parques, escuelas, donde nos invitan mucho a las escuelas a compartir con estudiantes de todos los niveles. A mí me ha tocado ir desde preescolar hasta posgrados, ¿no? Entonces, el leer en voz alta para públicos distintos, en el Parque del Pueblo, en la Casa de la Cultura, en las escuelas, esta lectura en voz alta, el compartir directamente con la gente, hace que conozcan nuestro trabajo. Ahora, hay una parte que ha ayudado mucho, en el caso de los Vinizá, los zapotecas, una cosa que nos ha ayudado mucho también es la existencia y el aprovechamiento tanto de las radios comunitarias, porque eso llega directamente al pueblo, y que la gente escucha nuestros poemas en la propia lengua y puede disfrutarlo aunque no lo pueda leer, ¿no? Las radios comunitarias al interior del pueblo ayudan mucho. También ahora, pues en todos los pueblos casi yo creo que ya no hay nadie que no tenga un celular, ¿no? Y mucha gente le está entrando a las redes sociales. Entonces, algo bonito que veo es que las jóvenes, los jóvenes, están creando contenidos con las lenguas. En mi pueblo hay varios grupos o personajes que están creando, por ejemplo, historietas, historias cómicas, chuscas, pero están haciéndolo en la lengua y esto ayuda, ¿no? Entonces, las redes sociales ahora nos ayudan, los medios de comunicación en general, pero específicamente en el caso del zapoteco, siento que las radios comunitarias, las radios en general, y las redes sociales, lo que están haciendo los jóvenes, haciendo videos, subiendo a YouTube, haciendo audios, canciones, subiéndolo a medios como Spotify, o las redes más tradicionales como el Facebook, Instagram, diferentes medios, eso está ayudando. Entonces, al hacerlo audiovisual, ayudan a que la gente aprecie la literatura que estamos creando, aunque no necesariamente sea a partir del texto escrito, ¿no? Ahora se usan otras plataformas. Gracias. Claro, sí, es muy interesante y muy complejo, ¿no? Evidentemente. María Concepción, Bien, a mí me parece que es muy importante que las niñas y los niños aprendan a leer y escribir desde la infancia, a valorar su idioma, pero también y que la idea de aprender el idioma escrito desde su lengua, eso también ayuda a que el niño se posicione o la niña se posicione desde muy temprana edad. Aprender también desde las infancias que no hay una lengua superior a otra, sino lenguas en coexistencia. Entonces, eso me parece que va a fortalecer el respeto, pero también minimiza la discriminación, porque la discriminación o sea, ahorita permanece, es muy sutil, sin embargo, hay discriminación. Entonces, los niños y las niñas desde la infancia se posicionan valorando su propia lengua. Entonces, eso también es fortalecimiento de su propia percepción y de la autovalorización de su entorno cultural. Entonces, ese es mi concepto. sí, su identidad, sus raíces y entender también que cuando decimos no hay literatura, nos referimos a hablar de la literatura occidental, pero obviamente que hay otras maneras, ¿no? Las tradiciones, los rezos,
las costumbres, las canciones y muchas cosas más que son diferentes. Yo quisiera darle la palabra al público. Tenemos algunas preguntas, se las voy a leer las tres que tenemos por el momento, salvo que se vayan acumulando más. Y Laura Rodríguez dice, ¿creen que la traducción puede mantener la fuerza política y emocional del poema en su lengua original? Les voy a leer las tres, a ver cuál contesta cada una. Ana Karina, ¿qué mensaje les gustaría que las jóvenes mujeres, indígenas o no, encuentren en sus poemas? Y la tercera, que es de Karen Gutiérrez, ¿cómo dialogan sus obras con el territorio, el cuerpo y la identidad femenina desde una mirada propia no occidentalizada? Son tres preguntas muy amplias y si se pierden por ahí se las vuelvo a leer, pero no sé si quisieran empezar a contestar. Bueno, quizá abordo la primera, que es respecto a la traducción, ¿no? Sí, Este, si ayuda a posicionar la lengua. Me parece que sí, no siempre logramos conservar la esencia más profunda de un poema cuando hacemos la traducción, pero creo que también esa es la magia y la habilidad del traductor o de la traductora, ¿no? Lograr, si bien no trasladar exactamente las cosas, sí acercar lo más que se pueda la imagen, el ritmo, la esencia de lo que se quiere decir o compartir a partir de ese poema. Y nos ayuda en el sentido de que por un lado se va conociendo que existen otras lenguas, que existen otras culturas, pero también más allá de la responsabilidad que se nos asigna a las escritoras en lenguas indígenas de difundir nuestras culturas, nuestras lenguas, porque esto no se le exige a quienes escriben solamente en español, ¿no? A nosotras sí. Que somos bilingües. Entonces, más allá, creo que también es válida nuestra aspiración como escritoras a trascender, ¿no? Entonces, también si nuestras lenguas pueden ser traducidas o nuestras obras pueden ser traducidas al español, al inglés, al francés, a cualquier otra lengua conocida del mundo, para nosotros es bueno porque permite que trascienda nuestra obra creativa como autoras, pero al mismo tiempo trasciende detrás de nosotras pues esta creación colectiva que nos viene respaldando o de la que abrevamos, ¿no? Entonces no es solo la traducción de Celerina al alemán, ¿no? Sino que es cómo se está traduciendo a una autora que piensa, escribe desde su lengua y logra llegar al alemán, ¿no? En mi caso, entonces no es traducir solamente a Irma al inglés, sino es cómo se traslada parte de una cultura a una lengua distinta. Entonces, yo creo que sí, que la traducción sí nos posiciona políticamente también como personas pertenecientes a una cultura, pero como creadoras, personas creadoras que también sueñan y aspiran a que su obra trascienda por el mundo. así es. Celerina, no sé si quieres contestar una de las preguntas o quieres que te la vuelva a leer. Tú también. ¿La segunda cuál era? Ay, sí, ahora Es, ¿qué mensajes les gustaría que las jóvenes mujeres, indígenas o no, encuentren en sus poemas? Pues yo creo que mucho, digo, desde el contexto que yo escribo, pues estoy escribiendo de cosas de mujeres, ¿no? Desde mi ser mujer también. Y yo creo que eso identifica mucho con cualquier joven o mujer que llegue a mi obra, en este caso, y yo creo que de muchas escritoras, ¿no? O sea, siempre la poesía es eso, sale y entonces se vuelve de la persona que lo llega y dependiendo de esa vida también toma su propio diálogo ese poema. Y yo creo que sí, pues va caminando y va encontrando con la gente y ese es el mensaje también quien lo quiera tomar, quien lo quiera leer, ¿no? Y ahí está. Y creo que la poesía es eso, ¿no? ¿Qué te mueve desde cuando lo estás leyendo? Indudablemente, nosotras como mujeres, pues hay poemas que sí van dirigidos a mujeres y entonces pues sucede esa magia cuando encuentran y dialogan con ese poema. Me parece que sí. Muchas gracias, Celerina.
María Concepción, ¿quieres que te vuelva a leer la última pregunta? Sí, por favor. ¿Cómo dialogan sus obras con el territorio, el cuerpo y la identidad femenina desde una mirada propia, no occidentalizada? Me parece que eso se tiene que ver con el tema o con la poética que se está tratando en el libro, ¿no? El- También desde que se escribe en lengua, eso también es posicionar desde la parte de la identidad. Y en cuanto a esto de cómo se refleja con los territorios, me parece que eso es muy amplio porque lleva desde la identidad cultural, la identidad cosmogónica, eh, el contexto y los mensajes que emiten cada uno de los poemas. Por ejemplo, es diverso. Se encuentra implícito la solidaridad, el respeto, la humanidad. Me parece que son temas universales que se adaptan a una realidad. Muy bien. Bueno, pues ya estamos casi por terminar. A mí me gustaría que en esta última ronda pudiéramos, pudiéramos leer un pequeño fragmento de lo que elijan y empezar a despedirnos del público. Creo que esta mesa da para mucho, pero bueno, el tiempo también se va muy rápido. Y si no hay más preguntas del público, a mí me gustaría, yo tengo muchas, pero quisiera mejor escucharlas. Entonces, no sé por quién quiere empezar, si quieres empezar tú misma, María Concepción, de leer un pequeño fragmento y bueno, despedirnos también del público, ¿no? Chulelani. Batel usilkakal mushkel. Unen chulelani. Iki chulelani. Alma, eterna, inmutable. Alma joven, alma pequeña. Colabalik, muchas gracias. Qué interesante. Tiene también, bueno, yo creo que ese libro ya lo leí, he leído algunas cosas de ustedes, no lo suficiente, pero también en este libro hablas de todo este asunto de la trascendencia de las almas, ¿no? Y eso a mí me parece muy, muy interesante. Sí, Muchísimas gracias, María Concepción. Me da gracias a muchísimo ustedes. gusto volver a encontrarnos y vamos a darle la palabra a Irma, por favor. Gracias. Jicheu, buye laganuchi sibi, lagaka rogirage ela, laganushka andarubini, ikirutiku nanesalulu, ikiku kweza kendanabana tili. Jido sibire, neragialle sia dogie, malune sangasu wa alu, tikiuga andali, zidi ni sado ni bi nadudi. Cuando te vayas, márchate con la paz del aire antes de que acabe la noche, mientras el sueño permanece, para que no existan lágrimas frente a ti, para que no te detenga la tristeza. Vete en silencio. Cuando florezca la mañana, estarás sobre el camino y no te alcanzará la sal del mar que hemos llorado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Irma. María, digo Celerina, por favor. Pues muchas gracias por invitarnos y que pues aquí estamos. Cueña, cueña ayua, kuno kuitsa niña, taundu, kue yo so sabi, kwetu un teku, ñaka ijivi, nuyu uyucha, yivi, nunde, kwetu yutu, yata, mujeres, mujeres de hilo, tejen sus sueños al amanecer de cada primavera, palabras de colores que pintan al mundo en los confines del río de la vida, fluyen bajo los ahuehuetes milenarios. Gracias. Muchísimas gracias, Celerina. De verdad, yo quisiera agradecer a cada una de ustedes, Celerina, María Concepción, Irma, que son poetas bilingües y que provienen de los pueblos originarios con una larga trayectoria, con un posicionamiento político muy claro, muy firme, que a mí yo la verdad lo celebro. Y pues decirles que de parte de la doctora Galeana les damos las gracias y ojalá recordarles que tenemos una biblioteca
de la mujer y que sus libros ahí serán bienvenidas para el acervo de la Biblioteca de la Mujer. Y antes de darles las gracias, las invito pues para que conozcan el Museo de la Mujer, donde se muestra la historia de las mujeres desde la época prehispánica hasta el tiempo presente. Les esperamos de martes a domingo en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde, en República de Bolivia número 17, Centro Histórico de la Ciudad de México. Pueden contactarnos a través de las redes sociales, Facebook y YouTube, Museo de la Mujer. Instagram, @Museo de la Mujer SDMX. X, antes Twitter, @Museo de la Mujer. Y en nuestras páginas, en nuestra página que es www.museodelamujer.org.mx. Y también decirles que hay muchísimas actividades, tanto presenciales como en línea. Y la próxima actividad a las que le estamos invitando es el próximo jueves, 23 de noviembre, a las 17 horas, también en modalidad virtual, el ciclo de mi compañera, la doctora Beatriz Saavedra Gastelum, que se llama Poesía en voz de sus autoras. Participan Marisol Vera, Mercedes Bautista y Hortensia Carrasco. Y bueno, pues agradecer muchísimo la presencia de ustedes porque fue una mesa en verdad de lujo. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, que estén muy bien, hasta pronto. Gracias, hasta luego.